que en toda la historia de Guatemala, pues jamás habíamos llegado hasta donde llegamos. Eso es de verdad algo increíble porque nos da la esperanza de que en Guatemala las cosas pueden mejorar si hay buena voluntad y si los gobernantes y las autoridades meten presos a esos corruptos, ladrones, sinvergüenzas que han hecho de sus cargos como dirigentes deportivos el negocio de toda su vida y han puesto a toda su bendita familia a robar, porque esa es la verdad, ¿ya? Entonces, espero de que ahora el Congreso de la República intente investigar en la Comisión de Deportes y llame a esos malos dirigentes, porque por ejemplo, hoy en la noche va a competir Barrondo, pero como Barrondo puso el dedo, ni siquiera le mandaron entrenador, no quisieron costearle los gastos del entrenador, entonces van sin entrenador los de atletismo. Eso no puede ser posible. Pero como en Guatemala pasan esas cosas, y si no lo dan a conocer, entonces las autoridades, o por lo menos el Congreso, no puede investigar con esas denuncias, pues. Entonces, lo que se logró el día de hoy y el día de ayer fue algo que también hay que darle el crédito al presidente de la República. No soy partidario de su gestión ni de su partido, pero hay que darle su merecimiento por haber hecho las gestiones ante los directivos del Comité Olímpico para que los 16 deportistas por lo menos se les suspendiera temporalmente la sanción y que representaran a Guatemala. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese pasado si el Comité Olímpico mantiene la posición de no de mantener el castigo a Guatemala? Esas medallas no hubiesen sido para Guatemala. Sabemos que los atletas son guatemaltecos, pero no hubiesen tenido la misma emoción, el mismo sentimiento, la misma representatividad. Entonces, hay que agradecerle al presidente que, gracias a su gestión, por lo menos logró que temporalmente suspendieran ese castigo y que los atletas representaran. Y vaya la forma en que nos están representando. Vaya la forma en que nos están representando dignamente. Lo que hizo esta patoja, esta señora, esta Adriana, y lo que hizo Jean-Paul Brol fue algo que no estaba en la agenda de los guatemaltecos. Y hay una diferencia. Marci, quiero invitarlos a que hagan ustedes este análisis breve, sencillo, pero lo hagan con... ¿Cuál fue la diferencia entre lo que sucedió ayer con el tirador que ganó el bronce y la tiradora que ganó el oro? Porque el día de ayer, Jean-Paul Prol tuvo el chance de acceder a la medalla de plata. Lo tuvo porque tuvo la oportunidad de llegar. Pero, ¿qué pasó en ese interim? ¿Y qué pasó con Adriana? ¿Cuál creen ustedes que fue la diferencia? ¿En qué estuvo el fallo? ¿En dónde estuvo el fallo? En la concentración que tenía el licenciado, el tirador de ayer, él estaba celebrando cada vez que lograba pasar una etapa, en cambio la otra chica hasta que terminó toda la competencia, celebró y festejó el triunfo. Entonces yo sí a ella la vi súper concentrada, en cambio al chico yo veía que volteaba a ver a cada ratito a otros lados, estaba como muy nervioso y todo. Yo creo que eso marcó mucho, y cabal con lo que usted hablaba, yo le decía a mi nena, mira, todo el mundo criticó a este presidente, le dije, porque no ha hecho nada, pero si no hubiera hecho él el cambio que hizo, no hubiera sonado el himno de Guatemala, le dije.
Claro, claro, por supuesto. Creo que, Nancy, tu análisis es muy, muy acucioso. Nehemías, ¿vas a decir algo? Sí, licenciado. Pues bueno, para empezar, que sí, estoy de acuerdo pues con el tema de la concentración. Y otra, la verdad es que creo que a la chica que ganó hoy, la verdad es que le pegó bastante en el orgullo. No sé si han escuchado que ella en los Juegos Olímpicos de hace 4 años terminó en último lugar, porque Así es. justamente un mes antes de participar se le había muerto su padre. Ujú. Entonces, a mi criterio, siento que sí fue también un poco de orgullo y la preparación que tuvo desde ese entonces. Creo que al final ella está coronando un objetivo que se trazó hace 4 años y por lo cual trabajó, ¿verdad? Entonces, siento que fue un poquito más de eso. Eh, Excelente, excelente el análisis. Al final es la actitud mental. Trabajó con una psicóloga y le estuvo trabajando y trabajando y trabajando y trabajando de tal manera que su concentración era del 1000 por 1. Ella, ella en ningún momento se desvió de su objetivo, un temple de acero, un temple de acero, a pesar de que sabía que tenían a las españolas campeonas del mundo, campeonas de esto, campeonas de otro, a la italiana, a la australiana, a la china. Sin embargo, ella comenzó en su objetivo, pero con una fortaleza mental terrible. Y cuando tenemos esa fortaleza mental, somos capaces de hacer cualquier hazaña. Fue lo que le falló ayer a Brol, porque él, si ustedes se dan cuenta, cuando ya sabía que con ese tiro alcanzaba el bronce, él, su sonrisa era enorme y ya había llegado al podio, pero pudo haber llegado, alcanzado la plata si mantiene esa concentración y esa actitud de temple. Y eso fue lo que hizo que no se llevara la plata, porque cuando alcanzó el bronce, soltó. Y al soltarle, la mente automáticamente se diluyó y la concentración ya valió madre. Juan Carlos. Gracias, licenciado. También hay otro punto que creo que es bien importante porque la tiradora, aparte de ganar esa presea de oro, dejó un nuevo récord. Porque Ese es un plus. Ese es un plus. exacto, porque el récord anterior era de 43 tiros y Sí, ella lo dejó ahora en 45. sí, Entonces, exacto. durante estos años para las siguientes Olimpiadas, pues va a ser recordada, ¿verdad? Imagínate, es algo increíble. Primero, por ser mujer. Segundo, alcanzar el oro y romper récord olímpico. O sea, son 3 situaciones enormes que vinieron a darle esa esperanza a los guatemaltecos de que sí tenemos talento cuando se conjugan una serie de factores y si tuviéramos buenos dirigentes deportivos, otra cosa sería. Te lo digo por experiencia y en carne propia. Mis hijas, yo tengo gemelas, ya están grandes por supuesto ahora, pero cuando eran jovencitas, ellas fueron campeonas latinoamericanas en ping-pong, tenis de mesa. ¿Y qué hacían los dirigentes del tenis de mesa en ese entonces? Cuando iba a un campeonato a Colombia o a México, o al Perú o a El Salvador, etcétera, a ellos, a los deportistas, los mandaban ¿a dónde? A los albergues, a los albergues ahí, y les daban unos viáticos de $10 diarios, mientras que ellos se iban a hotel 5 estrellas con un viático de $100 diarios. Y eso pasa en todas las asociaciones, en todas las asociaciones. Fíjate que en la de tiro,
en la Asociación de Tiro y Pesca, acá en Guatemala los deportistas les dan 50 tiros diarios para que su práctica, 50 tiros. En Estados Unidos y en Europa, a cada deportista le dan 500 tiros diarios para su práctica. Solo allí podemos ver la diferencia abismal en cuanto al apoyo. Entonces, desgraciadamente, todos esos malos dirigentes deben de irse a la cárcel y deben ser fusilados, ¿ya? Porque le han hecho un gran daño al deporte en general, le han hecho un gran daño a Guatemala y han vivido, ¿ya? Ellos y sus familias de todos esos privilegios, ¿ya? Pero bueno, esperemos que comience una nueva etapa. Ojalá y la Comisión de Deportes del Congreso comience a presionar y que juntamente con el Ejecutivo traten de intervenir el deporte y que se haga una nueva reglamentación poniendo las bases claras para que no se den ese tipo de... Comparando con lo que pasó anoche con la sub-20. Si le ganábamos a Estados Unidos, automáticamente estábamos clasificados al Mundial de Chile del 2025. Estados Unidos nos va ganando y al minuto 84 del segundo tiempo hay un penalti a favor de Guatemala. Pero como no trabajan el aspecto mental, entonces pasa lo mismo. Aquel que se creía que iba a ser el héroe de la noche, tira un mamarracho, que el portero lo para y se acabó la ilusión. Otra vez que sí, masito, pero es la actitud mental. Mientras no se trabaje el aspecto mental, mientras no saquemos toda la porquería y la basura que tenemos adentro, no vamos a ser capaces de probarnos de todo el potencial del cual podemos lograrlo. Y eso no es solo en el deporte, en el estudio, en nuestra casa, en nuestra familia. Es decir, a todo nivel tenemos que mantener una actitud mental fuerte, con temple de acero para salir adelante. Les recuerdo que el día lunes, por ejemplo, está nuestro examen de primera recuperación. Para todos aquellos que se van a examinar, tienen este sábado y domingo para que con su texto paralelo se lo den a su papá, a su mamá, a su novia, a su esposa, a su hija, etcétera, y que comiencen a preguntar, a hacerles preguntas de esas preguntas que tienen respuesta de una palabra, de 2 o de 3 o de 4, no de aquella. Eliminen todas y comiencen. Yo estoy seguro que si hacen eso sábado y domingo, señores, el lunes Risa les va a dar el examen. Así les falte 30 puntos. Así les falte 30 puntos, van a ir, pero todo está en nuestra actitud mental. Si nosotros tenemos una autoestima alta, una actitud positiva, creemos en nosotros que somos capaces lo vamos a lograr. Si no, vamos a ir a probar. Y luego viene en la segunda me recupero. La segunda es solo el pase para irse a escuela de vacaciones, ¿ya? Y que, ojo, todavía están a tiempo. Si no han cancelado el curso de retrasada que lleven, háganlo mañana, háganlo el viernes. Tienen 2 días, tienen el sábado hasta mediodía para cancelar su retrasada. No esperen el último día, porque el último día el banco manda la orden y el sistema ya no aparece en el listado. Entonces, cuando nos mandan los listados, resulta que no aparecen, aunque se hayan asignado a las secciones que hayan escogido, resulta que no aparecen simple y sencillamente porque no pagaron con tiempo. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Eso es todo. Así que, para no ir más, ahí quedémonos. Fue esa concentración, esa entereza, ¿ya? Esa entereza de ese temple, esa actitud mental, ese trabajo que hizo la psicóloga con Adriana para mantenerla fuera
internamente, fuera de cualquier distracción, cualquier estrés, cualquier presión. A ella le valió todo, le valió madre. A ella le valió madre todo, le valió madre todo, ¿ya? Entonces, sí, Ítalo, dime. Una pregunta, ¿para la recuperación hay que presentar la boleta de pago? No, solo tu documento de identificación, eso es todo. Va, muchas gracias, Lick. Porque ya procesamiento de datos nos envía, a los 3, 4 días nos envía el listado de los que aparecen con ellos, que tienen derecho a que se les ponga la nota del resultado que obtuvieron del examen. Muchas gracias, Lick. Para servirte, Diego. Yo solo tengo una duda, Lick, así. ¿Y de qué examinan en ese examen ahorita de recuperación? ¿Perdón? ¿Qué examinan en ese examen de recuperación, Lick? Derecho constitucional. ¿Pero qué temas? Le decía yo, todos los laboratorios. El texto paralelo. Eso es todo. El último. Las 690 preguntas que hay en el texto paralelo. Sí, pues está algo complicado. Yo no la dejé, pues, pero me da duda. Sí, no, del texto paralelo, porque ahí está todo el contenido programático. Y lo mismo, ya prepárate para la procesal constitucional, si no la dejas, pero para los que la dejen, ya saben que su texto paralelo es el texto de consulta. Estoy más que listo, espero yo. Eso, no, vean, el día de hoy, bueno, felicitaciones a todos los que nos sentimos agradecidos por este triunfo, felices. Por primera vez en el mundo, todo el mundo escucha el himno nacional de Guatemala. Eso es indescriptible. Por primera vez alguien ve que la bandera de Guatemala está en el primer lugar porque se ganó una medalla de oro. Eso de verdad es increíble, ¿ya? Así es de que felicitaciones. Sigamos, pues. El día de hoy, como vieron en su Classroom, ya se les subió la hoja de trabajo número 4. Ya solo el lunes y el miércoles de la otra semana y hasta ahí entra el primer parcial. Pero como estoy agradecido con el triunfo de hoy de Adriana, les voy a regalar las primeras 5 respuestas de esta hoja de trabajo número 4. Se las voy a porque la sexta es solo de transcribirla. Dice la pregunta número 1. Existen 3 presupuestos procesales o requisitos previos para que proceda la acción de amparo. ¿Cuáles son? Bueno, para que proceda toda acción de amparo, es indispensable que concurran 3 presupuestos procesales. 1, la temporalidad. 2, la legitimación. Y 3, la definitividad. Esos son los 3 presupuestos procesales. Voy con la 2. Este presupuesto procesal o requisito previo indica que se debe individualizar correctamente a los sujetos activo y pasivo del amparo. ¿Qué nombre recibe? Legitimación. Si yo, como agraviado que soy, por el acto, por la resolución, por la disposición o por la ley en que se fundó la autoridad que me provocó ese daño, pues me autoriza la ley. La mamita. Wendy Salguero, tienes tu micrófono abierto, por favor. Gracias. Entonces, me da a mí la legitimación activa y la autoridad recurrida o que me causó ese daño tiene la legitimación pasiva. Entonces, la respuesta es la legitimación. La 3. Este presupuesto procesal o requisito previo establece que el amparo debe de interponerse dentro del plazo establecido en el artículo 20 de esta ley. ¿Qué nombre recibe? Temporalidad. Es decir, después de que hemos agotado todas las instancias administrativas, procesales y de cualquier naturaleza y ya no queda nada y nos notifican, entonces tenemos 30 días después de esa notificación
para interponer el amparo. Por eso es el presupuesto procesal de temporalidad. 4. Este presupuesto procesal o requisito previo establece que se deben haber agotado todas las vías y recursos ordinarios, judiciales y administrativos para que proceda el amparo. ¿Qué nombre recibe? Definitividad. Es decir, para que tenga derecho a que el amparo sea declarado con lugar, tengo que tomar en cuenta la definitividad como presupuesto procesal. Es decir, el agotamiento de todas las instancias ordinarias, judiciales, administrativas, para poder acceder a él. 5. La ausencia de alguno de estos requisitos provoca que el tribunal no pueda conocer el fondo del asunto. En consecuencia, la acción de amparo deberá ser declarada sin lugar. Sin lugar. ¿Por qué? Porque no se cumplió con alguno de los 3 requisitos: la temporalidad, la legitimación y o la definitividad. La 6, esta solo es de transcribirla. Es importante resaltar que para que proceda el amparo debe persistir el acto, la resolución o la disposición que cause el agravio. Ahí es una modalidad restauradora del amparo. ¿Por qué? Porque ya causó el daño, que cause el agravio o amenace con causarlo. Allí, amenace con causarlo es una modalidad preventiva del amparo. Ahí están las 2 modalidades. En caso de ser derogado o sustituido por otro, el amparo queda sin materia y debe ser denegado. Esa es solo aclaración. 7. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Este es el requisito previo para la procedencia del amparo, conocido como definitividad. Puchica. 8. La petición de amparo debe hacerse dentro de ¿qué plazo? 30 días después de la última notificación. Y así sucesivamente. Por lo menos ya les avancé 8 respuestas ahí. Bueno, ahora sí, entramos en materia. Nos habíamos quedado en que dentro de la protección constitucional hay instrumentos de carácter político. Y dentro de esos instrumentos de carácter político está la división de poderes. Sabemos que en Guatemala existe un organismo legislativo, un organismo ejecutivo y un organismo judicial. Y entre los cuales no tiene que haber subordinación, es decir, cada uno de ellos tiene delimitados sus atribuciones y funciones. Por eso se les indicó en su oportunidad que si ustedes quieren concentrarse, focalizarse en el contenido del organismo legislativo, pues no tienen que buscarlo en la Constitución más allá del 157 al 181. Allí está todo lo que... Y si quieren profundizar más, se van a su ley orgánica. Si quieren saber solo del Ejecutivo, pues del 182 al 222. Son 20 artículos nomás. Y está su ley orgánica. Y si quieren saber del organismo judicial, pues está del 203 al 222. 19 artículos que les permite ubicar cada uno de los organismos del Estado y que además está su ley orgánica que le permite ampliar los contenidos de cada uno de los organismos. Pero también existen otros controles y ahí nos vamos a ir a su hoja 13, pero
no del anverso, sino del reverso, donde hay un número 2. Ojalá y tengan a la mano su resaltador y tengan sus copias. Dice el número 2, controles intraórganos e interórganos. Subrayen esto, por favor. Yo se los explico y se los ejemplifico. Dentro del juego del poder, entre los distintos órganos que cooperan en el proceso de gobierno, se han creado instituciones de control. Algunas funcionan dentro del propio órgano y otras entre diversos órganos. Karl Lowenstein, un alemán, en su libro Teoría de la Constitución, es quien formula este esquema y los llama controles intraórganos. Por ejemplo, aquí ya paso a la página 15, al bicameralismo, al refrendo y a la votación calificada. Eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Bien. Hay otros instrumentos de carácter político que se denominan controles intra, porque es adentro del propio órgano, controles intraórganos y controles interórganos, controles entre los órganos del Estado. Dicho eso, hola Dixon, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciado, disculpe que lo interrumpa. ¿En qué página de la ley estamos ahorita? No, no es la ley, estamos en tu comprobación de lectura. Ah, la comprobación de lectura. Página 15, página 15. Ok, muchas gracias, dispense. Muy bien. Vamos a hablar en este momento del bicameralismo. Aunque ustedes ya lo saben, tengo que recordárselos, tengo que refrescárselos, porque tal vez sus compañeros que no estuvieron con nosotros en Constitucional, pues tienen el derecho también de estar nivelados en cuanto a contenidos. Bi es una palabra latina que significa dos. Bicameralismo, la existencia de dos cámaras. Para comenzar, en Guatemala existe unicameralismo, la existencia de una asamblea legislativa o la existencia de una cámara legislativa integrada por 160 diputados. Unicameralismo, unicameral. Pero hay países como México, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Alemania, en donde ese organismo legislativo que crea las leyes, allá lo denominan en Europa parlamento. Y el parlamento hace las veces de lo que en Guatemala hace el Congreso de la República u organismo legislativo, crear leyes. La diferencia entre esos organismos europeos y estos de Guatemala es que allá el mismo organismo parlamentario está integrado por dos cámaras independientes adentro del mismo órgano. Dos cámaras independientes que trabajan cada uno por su lado, ¿ya? Y cuando hay un proyecto de ley, se le pasa a cada cámara para que lo analicen, para que lo discutan, para que lo depuren, y cuando ya cada cámara lo tiene bien depurado, lo tiene bien analizado y ya está como propuesta de ley, entonces se unen ambas cámaras a discutirlo al unísono, es decir, en una sola. Las dos asambleas, las dos cámaras se unen en una sola y comienzan a discutirlo y analizarlo artículo por artículo, hasta que están plenamente satisfechos, entonces lo van a poner en vigencia. Quiere decir que dentro de ese mismo parlamento, ambas cámaras que pudieron haber consentido algunos errores, algunas lagunas, algunos hierros, algunas contradicciones, van a ser depurados dentro del mismo órgano cuando sean discutidos por ambas cámaras al unísono y sean redactadas de manera final. Eso hace
que el control político intraórgano sirva como un mecanismo de autocontrol. ¿Por qué? Porque cualquier contradicción que pudiese darse en la redacción o en la implementación de esa ley puede ser subsanada por el mismo órgano. Ese es el bicameralismo. Acá en Guatemala, como les digo, es un sistema unicameral porque solo tenemos una cámara. Pero viene una pregunta mera chingüengüenchona y se las hago a todos. Guatemala, en su historia política, ¿ha tenido alguna vez bicameralismo? ¿Qué dicen ustedes? Guatemala, en su historia política, ¿ha tenido alguna vez bicameralismo? ¿Qué dicen ustedes? Yo me acuerdo que dijo que sí, que el semestre pasado. Así es, Diego Portillo. Cuando Guatemala formó parte de la Federación Centroamericana, por primera vez se creó el bicameralismo a nivel centroamericano, en donde existían 2 cámaras. Lamentablemente, esa Federación Centroamericana tuvo una existencia muy efímera, 6, 7 años, y después se disolvió automáticamente porque ya no hubo apoyo, y entonces cada república se independizó y creó su propia constitución, ya no la Constitución Federal. Pero en la Constitución Federal sí existe ese bicameralismo. Entonces, por esa vez, Guatemala sí formó parte de la Federación Centroamericana y sí conformó un organismo bicameral en ese entonces, pero que fue su existencia muy, muy rápida, muy efímera y desapareció. Ahora alguien me puede decir, bueno, pero para eso tenemos el Parlamento Centroamericano. Miren, por salud mental no les menciono esa porquería, porque eso es una cueva de ladrones, que solo para eso sirve, para amamantar a personajes que son ratas, que se han empoderado de los cargos de presidente y vicepresidente y se van a refugiar. No tienen la culpa los diputados que son electos al Parlacén, pero también son de la misma camada. Entonces, mi dedicatoria va dirigida también a ellos, porque hasta ahorita, en todos los años de su existencia, no han aportado absolutamente nada más que erogaciones por cada uno de los estados que la conforman. Sí, Dixon. ¿Qué de cierto será que Costa Rica se quiere desligar tanto de Centroamérica como del Parlacén? Es que Costa Rica no está en el Parlacén. No está, pero sí estuvo. No. Nunca estuvo. No, nunca estuvo. Entonces solamente se quiere retirar de ser llamado centroamericano. Y eso claro, eso siempre. Es que ellos se creen la Suiza de América. Por eso se llaman la Suiza de América, ¿verdad? Ellos quieren ser clase aparte. ¿Ya? Ok. Pero no. Es decir, geográficamente hablando, Costa Rica es parte de Centroamérica. Incluso Panamá. Exactamente. La Gran Colombia, ¿verdad? Ya. No, sí, ¿verdad? Pero ya Colombia ya se va para América del Sur, ¿verdad? Pero era parte de la Gran Colombia, Panamá, cuando fue parte de Colombia. Exacto. Ahora, así es. Entonces, el Parlacén solo estamos hablando de 4 naciones, Salvador, Honduras, Nicaragua y... Así es. Así es. ¿Ya? Y nos cuesta un pistalajales. Totalmente. Para comenzar, su salario, $10,000 para comenzar. Aparte de las dietas, aparte de los privilegios, aparte de los viajes, aparte de, ¿ya? Entonces, mejor, por eso les dije, por salud mental, no, ¿para qué los voy a contaminar? Sigamos, pues. Entonces,
Ya del bicameralismo no hay mucho que hablar. Trasladémonos al otro instrumento intraórgano, como es el refrendo ministerial. El refrendo ministerial, si ustedes tienen a la mano su constitución, háganme el favor de sacar su resaltador y abrirlo, su constitución, en el artículo 194, donde dice funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones. Literal C: refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el presidente de la República, en Consejo de Ministros, constituido con su gabinete, va a emitir un acuerdo, un decreto, un reglamento o una disposición gubernativa, él la firma. Pero solo la firma del presidente en ese decreto, en ese acuerdo, en ese reglamento, en esa disposición, no tiene validez alguna. Ese documento no ha nacido a la vida jurídica. Tiene que estar refrendado, tiene que estar firmado, refrendo es firmar, tiene que estar firmado por uno de sus ministros. Supongamos que el acuerdo que va a emitir está relacionado con materia de salud. Entonces, los únicos dos ministros que van a refrendar ese acuerdo es el ministro de Gobernación, que siempre, por ser el responsable de la seguridad interna del país, él tiene la harta obligación de refrendar todos los acuerdos, todos los decretos, todos los reglamentos y todas las disposiciones gubernativas, por mandato, porque es el responsable de la seguridad interna del país. Siempre van a encontrar el refrendo del ministro. Y también la del ministro a que se refiere ese reglamento, ese acuerdo o ese decreto o esa disposición gubernativa. Si es de salud, tendrá que tener la firma del ministro de salud o ministra de salud. Si es de educación, pues tendrá que tener también la firma incorporada del ministro de educación, etcétera. Cine Emías. Licenciado, disculpe, sería tan amable de poder repetir el código y la literal que nos indicó. Es la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo es el 194, literal C. Listo, gracias, licenciado. Subrayalo de una vez. Artículo 194, literal C. Gracias, licenciado. Para servirte. Muy bien. Ahora, si el decreto, si el acuerdo, si el reglamento o la disposición es de observancia general y cumplimiento obligatorio porque va dirigido a todos los habitantes del país, forzosa y obligadamente tiene que ser refrendado, es decir, tiene que ser firmado por todos los ministros que conforman el gabinete. Si uno, dos o tres ministros en ese momento andan viajando en el exterior por razones de trabajo y han delegado en sus viceministros correspondientes su representatividad, pues serán los viceministros que fueron delegados para refrendar y darle validez a ese documento. Ahora bien, si alguno de los ministros, como todos los ministros, tienen su cuerpo de asesores legales, su equipo de abogados, y con la antelación debida, el presidente les hace llegar ese reglamento, ese acuerdo, esa disposición gubernativa o
o ese decreto. Y ellos lo pasan a sus asesores para ver que no hayan contradicciones, que no hayan lagunas, que no sean susceptibles de inconstitucionalidades de carácter, etcétera, etcétera. Viene uno en esa sesión de gabinete y entonces le hace, con la venia, señor presidente, con la venia, colegas ministros, según mi equipo de asesores, encontramos que en ese decreto que se va a refrendar el día de hoy, encontramos contradicción entre el artículo 2 y el artículo 7 con el 11. Entonces, hay una contradicción ahí que puede ser susceptible de inconstitucionalidad de ley. Y además, pues, se entendería que este decreto que estamos firmando como que lleva cierta dedicatoria a favorecer al sector empresarial, al sector industrial y menos a los sectores desposeídos de la población. Por eso consideramos que hicimos estas acotaciones y estas observaciones para que usted se discuta en el pleno ahorita del gabinete y que... Pero como el presidente es terco, el presidente se cree que es Dios y dice, mire, ministro, usted tiene razón, pero redactado tal y como está es porque conviene a los intereses de mi gobierno. Los industriales, los estos y aquellos nos han apoyado, entonces tenemos también que darles una manita. Yo sé que sus intenciones son buenas de que vaya dirigido a los sectores carentes de esas situaciones, pero lamentablemente tenemos que... Bueno, entonces el ministro, bueno, señor presidente, con su venia, yo voy a razonar mi voto. Y entonces al momento en que todos los demás ministros se miran y no dicen nada y bueno, él llega al escritorio de este ministro y él pone razón. Por mandato constitucional de conformidad con el artículo 194, literal C de la Constitución Política de la República de Guatemala, debo de refrendar el presente decreto, pero disiento totalmente del contenido del mismo porque no llena las formalidades que a mi entender favorecen a los sectores mayoritarios de la población. Razón por la cual razono el presente voto. Guatemala, 31 de julio del 2024, y lo firmo. Al haber razonado ese voto, al haber expresado un voto adverso, a ese ministro lo está excluyendo de cualquier responsabilidad solidaria que tienen el presidente, el vicepresidente y los ministros del Estado cuando van a crear un acuerdo, un decreto, un reglamento o una disposición gubernativa. Lo excluye, lo libera y le da la oportunidad de que no sea demandado con el tiempo por parte de un particular, por parte de una institución, por parte de cualquier persona. Entonces, en su Constitución, leamos el artículo 195, por favor, subrayémosla. Consejo de Ministros y su responsabilidad. El presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado reunidos en sesión constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y preside. Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución, las leyes y aún en el caso de que obren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieran concurrido, es decir, que hubieran refrendado, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso, es decir, salvo aquellos que hayan razonado su voto. En otras palabras, lo que el control intraórgano como instrumento político hace es
depurar todo aquello que está mal, haciendo las correcciones pertinentes. Pero si el mandamás no lo permite, me da la oportunidad de razonar mi voto. Y eso me libera a futuro de cualquier responsabilidad de cualquier naturaleza. Puede ser penal, civil, administrativa, laboral, etc. Es como quien dice que nos trasladamos al derecho administrativo, que ya pronto lo tendrán ustedes en sus cursos, y lo que hace el ministro es dar fe pública administrativa de que ese documento tiene certeza jurídica y que cumplió con todos los requisitos que la ley establece y la Constitución, habiéndolo firmado todos los integrantes del gabinete, cuando ese documento va a ser de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Punto. Ahora, si es solo a determinada cartera que va dirigido ese documento, será el ministro de Gobernación y será el ministro de la cartera a que se refiere los únicos responsables de refrendar esos decretos, acuerdos, disposiciones gubernativas y o reglamentos. Así de sencillo. ¿Ya? ¿Qué? Mira, bueno, entonces, dicho eso, es una fe pública administrativa. Esa fe pública administrativa es una certeza de veracidad. En mi caso, como notario, yo tengo fe pública notarial. Aquí ya me metí al campo del notariado. Yo tengo fe pública notarial. ¿Por qué? Porque doy certeza de los actos y hechos de que me consten y de los actos que a requerimiento de parte puedo autorizar. Eso es certeza, fe pública notarial, una certeza jurídica. Por ejemplo, hay un proceso penal, hay un proceso civil, hay un proceso laboral, hay un proceso de familia y el juez dicta la sentencia y la firma. La pregunta es, ¿esa sentencia que firmó el juez tiene certeza jurídica y nació a la vida jurídica? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Analicen. Hay una sentencia penal y la firma el juez. Hay una sentencia civil y la firma el juez. Hay una sentencia laboral y la firma el juez. Por el hecho de haberla firmado el juez, esa sentencia nació a la vida jurídica y tiene certeza jurídica, ¿sí o no? A mi criterio, sí, licenciado. Sí, licenciado. Yo creo que sí, licenciado. Sí, licenciado. Por el cargo que él ostenta. Yo opinaría que sí. Pues fíjense que no. Pues fíjense que no. Porque si no las refrenda el secretario del juzgado, no le da valor jurídico, no le da validez, no nace a la vida jurídica. El visto bueno del secretario le va a dar esa certeza jurídica, le va a dar esa fe pública judicial, porque el secretario del juzgado tiene fe pública judicial. La firma del juez no sirve para nada, no ha nacido a la vida jurídica esa sentencia, es un documento. Si ustedes quieren, confirma, pero sin valor alguno. Tiene que venir el secretario del tribunal y refrendarlo, tiene que firmarlo, tiene que ponerle el visto bueno para que esa sentencia nazca a la vida jurídica y tenga
validez y certeza jurídica. ¿Qué pasa si el registrador civil del RENAP, el registrador de la propiedad, el registrador mercantil, el registrador de la propiedad intelectual, cuando firman, qué clase de fe pública están otorgando? Fe pública registral. Con su firma le están dando certeza jurídica que ese documento expedido por ellos tiene validez. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Lic, disculpe, una consulta. Entonces hay como, se podría decir que hay como 3 fe públicas, la administrativa, la notarial y la registral. 6. Hay administrativa, hay fe pública notarial, hay fe pública registral, hay fe pública judicial. Eso ya lo vas a ver en notariado o en administrativo, pero yo te lo adelanto para que, porque los estoy formando para su cultura general, profesional. ¿Ya? Ahora ya lo saben. Gracias, Lic. Ya, si ustedes no le ponen coco, eso ya es responsabilidad de ustedes. Yo trato de darles insumos, yo trato de darles herramientas, que no conformarse solo con lo que, no, ir un poquito más allá, ¿ya? ¿Y qué es la fe pública? La fe pública es esa certeza de veracidad. ¿Se acuerdan cuando trabajamos el código de ética profesional? Revísenlo, ahí está, ¿ya? Esa certeza de veracidad. Muy bien, fue un placer estar esta noche con ustedes. Por favor, tienen sábado y domingo para estudiar fuerte, cancelen mañana su retrasada para los que la tienen y sábado y domingo dedíquense a eso, a vencer o a morir, porque si no, en la segunda retrasada no lo van a lograr. Y entonces vayan preparando para diciembre, que van a estar ocupaditos en su escuela de vacaciones. Que pasen feliz noche. Un abrazo. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz noche. Ahora sigamos celebrando, Lic, que ahora pasen unas 5 preguntas de las retrasadas, unas 5 respuestas. Un abrazo. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Noche, Lic, que descanse. Buenas noches. Un abrazo.